Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano de Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Muy bien. Esa ha sido la lectura de Romanos capítulo 16 y con esta lectura hemos terminado la carta a los romanos que la lectura de por sí
Me refiero solo a la lectura, no a la explicación. Pero de por sí la lectura ya es un desafío para cualquier persona en el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque está llena de terminología legal. Como les comenté en un principio, antes de entrar a la lectura de la carta, cuando empezamos a leerla, estando en nuestras reuniones en hogares, la carta a los romanos, junto con la carta a los hebreos, son las cartas del Nuevo Testamento que en su idioma original fueron escritas con el griego más, podríamos decir así, más elegante, el idioma griego más refinado. Por lo general, los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego koiné, o sea, en el idioma que se hablaba en el pueblo, el idioma que hablaba la gente en el mercado, el idioma que hablaban las personas en sus casas, en sus comunidades, en sus hogares. Pero la carta a los romanos fue escrita con un griego el cual no se hablaba necesariamente en el mercado, en la calle, sino con el griego que se hablaba en las cortes judiciales. El tipo de griego que se utilizaba para escribir documentos legales. En ese griego es que el apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en Roma. Bien, entonces por eso digo que la lectura de nuestras Biblias en español es un desafío, porque las palabras, gracias al Señor, la Reina Valera es una buena traducción de la palabra de Dios. A pesar de muchos comentarios en contra que hacen muchos teólogos en internet, la Reina Valera es una buena traducción de la Biblia. Y eso lo podemos corroborar fácilmente leyendo un interlineal, o sea, un texto en griego que esté traducido palabra por palabra. Nos vamos a dar cuenta que la Reina Valera es una buena traducción. Entonces, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo sabemos que ha tratado todo un tema teológico, ha expuesto la santidad de Dios, ha expuesto la pecaminosidad del hombre, ha expuesto la doctrina de la salvación, ha expuesto el plan de Dios con Israel, ha expuesto teológicamente cómo debe ser la vida del cristiano, y termina hablando de tres cosas principalmente en este capítulo 16. Primero, el apóstol Pablo se ocupa en algo que yo creo que todos nosotros nos ocuparíamos si es que todavía escribiéramos cartas de puño y letra, y es dedicar una sección a mandar saludos personales, a mencionar a personas específicas y darle pequeños recados a estas personas. Entonces, eso es lo primero que hace San Pablo en Romanos capítulo 16, saludar a personas conocidas que se encontraban en Roma y dar consejos acerca de otras personas que tal vez estaban con él en ese momento. Eso es lo primero. Segundo, el apóstol Pablo da un gran mensaje que es muy similar a lo que hizo el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Ustedes se han dado cuenta que antes de salir de casa, las últimas palabras que decimos antes de decir chao son el mensaje que queremos que recuerde nuestra familia mientras nosotros estemos fuera. Por ejemplo, si yo estoy esperando una llamada o yo estoy esperando un mensaje, un correo, cualquier cosa, entonces yo le digo a mi esposa, antes de salir, voy a estar ocupado. Si me llega, estoy esperando un correo, así que si puedes, métete a mi correo electrónico y revisa si llegó ese mensaje. Y yo me voy. Digo, chao, te amo y salgo. Entonces, la dejé con el mensaje importante que yo quiero que ella recuerde en mi ausencia. A lo mejor mi esposa puede ir saliendo y me va a decir, acuérdate de cortar el gas después de lavar la loza, de apagar el cáliz, no sea que quede prendido y se acabe el gas, por ejemplo. Entonces da el último mensaje que quiere que yo recuerde antes de ella salir. El apóstol Pablo también da un mensaje antes de cerrar la carta. ¿Y cuál es el mensaje? Es una advertencia en contra de los falsos maestros, que está inserta ahí en el versículo 17 y 18. Y 19 también. Entonces, ahí está inserto el mensaje del apóstol Pablo en contra de los falsos maestros. Y por último, el apóstol Pablo incluye una doxología. Como hemos estudiado la Biblia tanto tiempo, ustedes ya saben lo que es una doxología. Así que no se los voy a decir porque total ya lo saben. ¿Cierto? Amén, amén. Deditos para arriba. ¿No? Ya. De ahí sáquenlo. De ahí Camila levantó la mano. Así que de ahí si alguien tiene una pregunta, se lo responde. ¿Ya? Pero básicamente eso tenemos en Romanos capítulo 16. Saludos personales.
Y ahí Jorge va a comentar algo. Voy a terminar el resumen y le doy la palabra. Saludos personales, advertencia contra los falsos maestros y una doxología. Bien, comenzamos entonces con observaciones, preguntas, comentarios, lo que haya, y el primero va a ser, en esta ocasión, Jorge. Lo siento, Camila, pero Jorge levantó la manito primero. Así que primero Jorge, vamos. Pastor, yo creo que Juan Alejandro no sabe qué es una doxología. Bueno, yo sé que Jorge sabe lo que es una doxología, pero como él no quiere hacer alarde de su conocimiento bíblico, entonces él está preguntando por la visita que tenemos con nosotros. Así que para contribuir a la humildad de Jorge, voy a explicar yo lo que es una doxología, ¿eh? Para que Jorge voy a tomar apuntes para no olvidar lo que es una doxología. Una doxología es una oración escrita de alabanza a Dios. Eso es una oración escrita en la cual se exalta a la persona de Dios. A veces nosotros vamos caminando en la calle y recordamos algún motivo de gratitud. Yo creo que a todo creyente genuino le pasa eso. Sale contento de su casa y va caminando por la calle y se pone a orar, pero no pide nada, sino solamente adora al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo hace cuando escribe una doxología, una exaltación a la persona de Cristo, pero de modo escrito. Bien, yo sé que eso era precisamente lo que Jorge iba a decir, pero le saqué las palabras de la boca y las compartí yo. Así que eso es una doxología. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario? Ya, hermana Camila, que había levantado la mano. Sí, o sea, lo que pasa es que está leyendo el capítulo, el versículo 13. A ver, hoy me perdí acá. 13, saludad a Rufo, escogida en el Señor, y a su madre y mía. Me llama la atención porque, de hecho, mi Biblia, bueno, la otra cuando estaba leyendo delante, me mandaba a Marcos 15:21, donde se menciona a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, algo así. Y como que hace alusión como que si fuera el mismo Rufo. Pero independientemente de Rufo, aquí dice a su madre y a la mía. Es como que si lo está escribiendo Pablo, se puede decir de que Rufo era su hermano y Alejandro también, entonces Simón de Cirene era su padre. No sé, es como que si es que fuera así, si es que definitivamente se está refiriendo a que ella es su mamá, entonces quisiera saber si tienes algún comentario o más información acerca de ese pasaje, porque también pensaba, quizás se refiere a la familia de Tercio, pero Tercio aparece mucho más abajo y como que pareciera que todo lo de arriba lo escribió Pablo, entonces tenía dudas acerca de esa parte en específico. Quizás un hecho histórico, más que nada. Está silenciado. Ahí sí. Muy bien. Ya, algunos se preguntarán, la hermana Camila, ¿de dónde saca esas preguntas y de dónde saca esa observación? ¿Ya? Pero las saca de su Biblia de estudio, así que todos ustedes tienen Biblia de estudio y las pueden consultar. Bien, vamos a resolver esto. La pregunta básicamente es, ¿el apóstol Pablo tenía un hermano en la carne que se llamaba Rufo? Esa básicamente es la pregunta de hermana Camila. Este Rufo que está aquí es el hermano en la carne del apóstol Pablo, puesto que dice que comparten a la misma madre. Bien, y vamos a responder a esta pregunta. En lo particular, en lo personal, creo que no. Y de hecho creo que lo más obvio es que este Rufo que se menciona acá no era familiar del apóstol Pablo en la carne. Lo más probable es que este Rufo que aquí menciona el apóstol Pablo efectivamente se refiere al hijo de Simón de Cirene. Si son rápidos con su Biblia, me acompañan ahí a Marcos capítulo 15, versículo 21, y dice así, Marcos capítulo 15, versículo 21, dice, está aquí Marcos escribiendo y relatando acerca de la crucifixión de Cristo. Y dice así, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, ahí está su lugar de procedencia, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz.
Y luego dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Entonces aquí se nos hace alusión al lugar de origen de Simón, era Simón de Cirene. Y probablemente se está haciendo una alusión a su lugar de trabajo, probablemente que sea el campo. Entonces probablemente era un campesino de Cirene. Bien, y este varón tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Muy probablemente este Rufo es el mismo que menciona Pablo en Romanos 15. Y este varón, que, insisto, es lo más obvio que sea una persona de renombre en la iglesia primitiva. Es muy probable que haya sido un hombre muy conocido por toda la cristiandad. ¿Por qué razón? Porque Marcos lo menciona de una forma llana, de una forma ligera, y no se preocupa en dar explicaciones acerca de quién es Rufo. Entonces, puesto que no se ocupan en explicar quién era, es muy probable que todo el mundo conocía a Rufo. Entonces no hay necesidad de explicar quién es, porque ya todo el mundo lo sabe. Y cuando el apóstol Pablo lo menciona acá, probablemente está aludiendo a lo mismo, a que es un hombre tan conocido que estuvo tal vez en su infancia o adolescencia ahí en Jerusalén, observando todo lo que estaba ocurriendo, que de hecho yo también estuve leyendo algunos comentarios, y es probable que ese Rufo se haya convertido mediante la predicación del mismo Señor Jesucristo, que haya él llegado al Evangelio escuchando el mensaje de Cristo, siguiendo a Cristo, y luego escuchando a los apóstoles y siguiendo a los apóstoles. Y probablemente este Rufo tenía un ministerio en Roma. Por eso Pablo manda este saludo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo menciona que la mamá de Rufo es también su madre? Porque sabemos que en el lenguaje de Pablo, el apóstol Pablo utiliza mucho esta terminología de paternidad o de maternidad. Sabemos que el Señor Jesucristo habló y dijo que no tenemos que llamar a nadie padre, porque uno es nuestro padre, que es el Señor que está en los cielos. Sin embargo, el apóstol Pablo, sin quebrantar ese mandamiento de Cristo, más bien haciendo uso de un término de cercanía, lo que hace San Pablo es hablar de Timoteo como su amado hijo en la fe, o como su verdadero hijo en la fe. No es que San Pablo esté diciendo yo soy el padre espiritual, lo que el apóstol Pablo está diciendo es yo tomé a Timoteo, yo lo instruí en el evangelio, yo lo induje y yo lo mandé a predicar. Entonces, de alguna manera, ejerció una paternidad en lo pragmático, no en lo esencial, sino en lo pragmático. Bien, entonces, muy probablemente cuando el apóstol Pablo habla acerca de que la mamá de Rufo es también su madre, lo que está diciendo es, esa mujer piadosa ofreció un servicio de amor y nos acogió de tal manera que parecía nuestra mamá. Porque de hecho, algo muy similar dice el mismo apóstol Pablo cuando habla a los tesalonicenses, y es que dice que los amó como una nodriza a sus hijos. Bien, entonces, tenemos que, cuando leemos las escrituras, incluso pasajes o libros tan precisos teológicamente como Romanos, también tenemos que entender cuándo se está utilizando un lenguaje figurado. Y lo más probable es que esto sea lenguaje figurado, haciendo alusión a la cercanía o a la coinonía con la familia de Rufo. Bien, espero que haya sido clara mi explicación. ¿Alguna otra observación, algún comentario acerca del pasaje? Porque realmente hay mucho que observar acá. ¿Alguien más quiere comentar algo? Javier, quiere hacer una pregunta. En el versículo 1, cuando habla de la hermana Febe, la cual es diaconisa, ¿a qué tipo de ¿cómo se dice? Bueno, de lugar, Al diaconado, al ministerio. servicio. Claro, ¿a qué tipo de diaconado se refería ahí? Y, o sea, si lo podemos ver como, si le podemos dar el mismo concepto que le damos ahora al diaconado, y si es así, hoy en día podemos ver también a mujeres diaconisas o no. Muy bien. Muy buena pregunta, y de hecho yo esperaba que alguien hiciera esa pregunta. Así que gracias al Señor y gracias a la Javiera por observar ese pasaje y por preguntarle.
cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta que el diaconado no es nada más ni nada menos que el servicio cristiano. Eso es el diaconado. Cuando aquí el apóstol Pablo dice, noten esto, os recomiendo. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, un tratado teológico que a su vez es una carta de recomendación. Entonces, esta carta tiene un peso muy grande en cuanto a lo teológico y en cuanto a lo eclesiástico, a lo pragmático. Porque el apóstol Pablo está recomendando a una sierva del Señor, a una hermana llamada Febe. Y luego dice Pablo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, si nosotros pudiéramos leer este texto en su idioma original, el apóstol Pablo solamente está diciendo, les recomiendo a esta hermana porque es una sierva en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habla, y creo, si mal no recuerdo, es a los filipenses, él manda saludos de parte, o más bien, él manda saludos a los obispos y a los diáconos. Lo mismo, está diciendo, mando saludos o bendiciones a los pastores y a los siervos. Y realmente todo cristiano tiene un llamado al servicio en la iglesia del Señor. Sin embargo, se sabe que en la iglesia primitiva es muy probable que también los diáconos hayan tenido un grado, si se puede decir, de oficialización en la iglesia, así como lo existe el día de hoy. O sea, todos los cristianos son llamados al servicio, todos, sin distinción. Sin embargo, las iglesias apartan a un grupo selecto de hermanos y se les cataloga como los diáconos. O sea que dentro del grupo eclesiástico, dentro del equipo de la iglesia, hay un grupo selecto de siervos en los cuales se puede confiar, en los cuales podemos designar ciertas tareas. Recordemos que eso fue lo que pasó en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando los apóstoles no querían dejar la oración y la palabra, entonces se elige un grupo de ministros para que sirvan a las mesas. Entonces, es muy probable que esta mujer haya sido una sierva en lo general, pero también en lo oficial en relación a la iglesia. ¿Cuál era la labor de las diaconisas? Bueno, la misma que la labor de los diáconos. Visitar a los enfermos, cuidar a los enfermos, muchas veces limpiar a los enfermos, atender a los ancianos, y dentro del alcance del ministerio de la palabra de las diaconisas, enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, a criar a sus hijos, instruirles en la verdad de Dios, etc. O sea que habían mujeres que tenían un ministerio oficial en la iglesia, vemos que sí. Y Febe era una de ellas. Porque incluso hay otras ocasiones en las cuales el apóstol Pablo menciona que hay mujeres en cuyos hogares se realizaban reuniones, o habían hermanos que se congregaban en la casa de ciertas hermanas. Y muy probablemente eso significaba, además del hecho obvio, que esas hermanas tenían como un cargo dentro de la congregación que se reunía ahí. No era un cargo pastoral, no era un cargo de obispado, pero muy probablemente sí un cargo de diaconado oficial dentro de las comunidades cristianas. Entonces, en respuesta a Javiera, muy probablemente era una de los ministros de la iglesia, si se puede decir de ese modo. Bien, y yo creo que es algo lindo de considerar, porque en nuestras iglesias el día de hoy no se habla de diaconisas, pero están en la Biblia. Sobre todo en iglesias tal vez de corte más fundamentalista, es muy difícil que a una hermana se le mencione o se le reconozca como diaconisa. Y muchas veces se reconocen diáconos que no ejercen ningún diaconado. Es un poco irónico. Yo recuerdo hace un tiempo atrás escuchar a un hermano de una iglesia que decía que él era diácono en la iglesia, y él decía, bueno, y nosotros como líderes tenemos que tomar las decisiones por la iglesia, algo así. Y a mí me quedó dando vuelta esa frase. Y yo decía, un diácono no está para tomar decisiones en relación a la iglesia o darle dirección a la iglesia. Un diácono está para servir a las mesas. Un diácono está para visitar a los enfermos. Un diácono está para
asistir al pastor en algún bautismo, en alguna predicación, etc. Pero un diácono no es cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo, y aquel que administra el cuerpo espiritual es el ministro, es el pastor. ¿No? Pero los diáconos sirven a las mesas. Entonces, creo yo en lo particular, según lo que he observado en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, que muchas veces se toma el diaconado y se le pone en un lugar que no necesariamente el diaconado tiene. Y se toma el diaconado de las mujeres y se desaparece y no se reconoce. Entonces, creo que como iglesia moderna tenemos muchas cosas que ajustar. No necesariamente hablo de nuestro grupo, sino hablo del mundo evangélico en general. ¿Bien, alguna otra observación, alguna pregunta respecto al texto leído? ¿Hermana Camila tiene cara de preguntar o no? Es que estaba mirando el chat y aparece, dice, de Juana Alejandro, que dice, muy buenos días a todos y saludos a todos. Puede ser una alabanza a Dios cuando estaban hablando de la doxología. Estaba el chat, por si acaso. Ya, muy bien. Sí, estaba atento a los rostros de los hermanos más que al chat, pero efectivamente, una doxología es eso, una doxología es una alabanza escrita. En simples palabras es eso, una alabanza escrita para honrar al Señor. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta? Hermano Alejandro. Antes Juan Alejandro responde y dice, sí, muchas gracias, creí que no lo leían. Sí, leemos las cosas que se comentan, solamente que en este caso fue un error mío, lo reconozco, pero el chat está aquí en mi pantalla. Bien, hermana Alejandro, ¿se puede activar su micrófono y preguntar? Pastor, en el versículo 18 dice, bueno, viene del 17, donde dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿A qué se refiere con que sirven a sus propios vientres? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a tomar el pasaje que leyó hermana Alejandra y lo vamos a explicar brevemente. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis. O sea, el apóstol Pablo está designando una responsabilidad a los creyentes. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Que estén atentos con los ojos bien abiertos a cuando aparezca una persona que cause divisiones. A nosotros, como a veces de una manera tal vez un poquito ingenua, creemos que porque el Señor nos asemeja con un rebaño, a veces nosotros como cristianos pensamos que en las comunidades cristianas solamente hay ovejitas blanquitas, esponjosas, blancas, puras, limpias y tiernas, siendo apacentadas por el buen pastor. A veces pensamos eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que dentro del rebaño de Cristo hay personas que se introducen con el propósito de dividir el rebaño, de poner en disensión a una oveja con otra oveja, o a veces tomar un grupo de ovejas y ponerlas en disensión con el pastor, o con el maestro de escuela dominical, o con el hermano, o con la hermana, y al final las congregaciones se vuelven, lamentablemente, un caos de conflicto. Porque como a veces en la Biblia se nos hace un llamado a contender ardientemente por la fe, muchos no saben cómo aplicar ese concepto, entonces comienzan a contender ardientemente contra los hermanos en la fe, o con la familia de Dios. Pero Pablo dice, fíjense en los que causan divisiones, y luego dice, y tropiezos, no tenéis en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Aquí hay una responsabilidad que todos tenemos que asumir. Y es que tenemos que leer las Escrituras y hacer lo que nosotros procuramos hacer cada domingo y cada vez que nos reunimos. Leer un pasaje y aprender el pasaje en su contexto histórico, gramatical y teológico. Porque lo que el texto quiso decir cuando se escribió
Eso es lo que el texto significa. Y si alguien aparece con una enseñanza distinta a lo que el texto significa, entonces a esa persona hay que señalarla, hay que exhortarla, decirle, varón, estás equivocado. El pasaje no significa eso. Y si la persona insiste, no, sí, si ustedes están todos equivocados. Yo que vengo llegando recién tengo la verdad absoluta sobre algo que no conozco y ustedes que llevan toda su vida estudiando la Biblia están todos equivocados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, fíjense en los que ponen tropiezo en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pero ¿cómo vamos a apartarnos de alguien nuevo? Si nosotros somos un cuerpo de puro amor, si nosotros tenemos que recibir al pecador, aunque esté insultando a los hermanos, aunque esté dividiendo el cuerpo, aunque esté dividiendo la iglesia, aunque esté arruinando el testimonio del cuerpo de Cristo, aunque esté dejando por el suelo el evangelio, hay que amarlo y hay que tenerlo entre nosotros. Total, ya va a aprender. Como Pablo dice, si alguien está dividiendo, si alguien está poniendo tropiezos a la doctrina, si alguien está contradiciendo, señálenlo y apártense de ellos. Y luego dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Algo que tenemos en común todos nosotros, independientemente del grado de madurez o de conocimiento que podamos tener, algo que tenemos en común es que el propósito por el cual nos congregamos, el propósito por el cual vivimos para el Señor o tratamos de llevar una vida piadosa, está fuera de nosotros mismos. Nuestro propósito está en Cristo. Vivimos para agradar al Señor. Pero dice acá que hay personas, que las que causan divisiones, que no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que causan divisiones viven para su propio deleite, viven para servirse a ellos mismos, viven para que se haga lo que ellos quieren, llevan la vida de acuerdo ni siquiera a sus convicciones. Porque a ver, yo creo que a lo largo de nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, nos hemos dado cuenta de que hay creyentes que son genuinos creyentes, que buscan generar convicciones bíblicas en base a qué cosa? En base a la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, por eso hay muchos creyentes que todavía no saben qué creer acerca de ciertos temas, y es porque todavía no han estudiado ese tema en la Biblia. Entonces, hasta ese punto, tal vez es aceptable que un creyente le pregunte, oye, ¿y tú qué piensas, por ejemplo, del arrebatamiento? ¿Qué piensas de la segunda venida? ¿Qué piensas de la eternidad del alma? ¿Qué piensas acerca del bautismo? ¿Qué piensas acerca de la cena? ¿Qué piensas acerca de la unión en Cristo? Y muchos van a decir, sabes, no tengo una convicción en concreto porque aún no lo he estudiado en profundidad. Hasta ahí es aceptable, porque hay un reconocimiento de que es necesario aprender. Pero hay otras personas que tienen, entre comillas, convicciones, pero sus convicciones no están en base a un conocimiento bíblico, sino en base a un capricho personal. Y por eso muchas veces hay personas que se levantan en contra de ciertas doctrinas bíblicas, pero para justificar lo que creen, no citan la Biblia. No citan algún pensamiento bíblico. Citan sus propias ideas o sus propios caprichos. Citan sus propios antojos. ¿Es por qué? Porque viven para su propio deleite, para su propio placer y solamente quieren una satisfacción personal de lo que están obteniendo. Por eso cuando aquí utiliza la palabra vientres, no lo usa de la misma manera que se utiliza cuando se habla de que en el vientre de la Virgen había de estar el Señor. No se está refiriendo obviamente a lo mismo. La palabra vientre hace alusión a la parte del cuerpo que va desde la parte superior de las caderas hasta la parte inferior de lo que vendría siendo el pecho de una persona. Eso es el vientre. Entonces, cuando se habla de vientre, a veces se hace alusión al lugar que crece de una mamita cuando está embarazada y a veces se hace alusión al estómago. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es que estas personas que causan divisiones solamente viven para su estómago, para su placer, para su deleite, para sacar un provecho. Fíjense en ellos y apártense de ellos. Cuando una persona así permanece, y perdona el término,
pero permanece apernado en una congregación local, esta congregación local comienza a morir desde adentro. Cuando las personas que causan divisiones en lo personal y en lo doctrinal permanecen ahí. Y es muy lamentable, ¿por qué? Porque una manzana podrida pudre las demás manzanas del cajón, y las manzanas que están buenas se echan a perder. Y muchas veces eso pasa en las congregaciones. Muchas veces los creyentes, y esto es una exhortación para todos nosotros, a veces como cristianos nos creemos más piadosos que Cristo. Y creemos que tenemos más amor que el Señor Jesucristo. Y la palabra nos dice claramente, fíjense en el que está causando divisiones, fíjense en el que tiene una doctrina distinta a la apostólica, señálenlo y apártense de él. Pero muchas veces nosotros decimos, no, si es que está creciendo, no, si está aprendiendo. Pasan 5, 10, 15 años y decimos, no, si ya va a cambiar. Y por mientras siembra mala doctrina, siembra confusión, siembra discordia, etcétera, etcétera, y permanecen en él. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de velar por la unidad doctrinal y la unidad en comunión unos con otros. Porque el verdadero creyente no vive para su propio vientre. Muy bien. Eso es lo que está diciendo San Pablo aquí. ¿Alguna otra observación? ¿Algún otro comentario acerca del pasaje? Hermana Camila, creo que quiere comentar. Sí, estaba viendo el versículo 19 y 20. Porque dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria en todos, así me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bueno, eso está más o menos claro. Pero después dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa frase en específico, ¿cuál es su significado? Bien. Muchas gracias, hermana Camila, por siempre ponerme entre la espada y la pared. Muchas gracias. Pero vamos a responder a la pregunta, porque para eso estamos acá. ¿Ya? Aquí el apóstol Pablo, al igual que en el capítulo 3 y en el capítulo 4, lo que está haciendo es que está hablando con un lenguaje veterotestamentario. ¿Qué significa esta palabra tan compleja? Es que está hablando con un lenguaje del Antiguo Testamento. Así como en el capítulo 3 y el capítulo 1. Entonces, Pablo dice, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Para entender este pasaje tenemos que irnos al pasado, tenemos que irnos al principio. ¿Y cuál es el principio? Génesis. ¿A qué parte del Génesis? Al capítulo 3, al versículo 15. Cuando Satanás introduce el pecado en la humanidad, cuando la serpiente induce a Eva a que coma del fruto, y Eva le da a su esposo y su esposo come del fruto, entonces el pecado entró y contaminó la raza humana. Pero inmediatamente que el pecado entra y contamina a la humanidad, Dios inmediatamente dicta su sentencia en contra de la serpiente física y en contra de la serpiente espiritual. La serpiente física era el animal que fue utilizado como un vehículo para comunicarse con Eva. Por eso Dios condenó a la serpiente a arrastrarse y a comer polvo. Pero Dios también condenó a la serpiente espiritual. Y sabemos quién es la serpiente antigua. El Señor Jesucristo dijo que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Entonces, Pablo dice que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando Jehová condenó a la serpiente, dijo que la descendencia de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa? Significa que la descendencia de la mujer, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios encarnado, iba a aplastar por completo al diablo, iba a arruinar por completo su plan. El plan de Satanás era inducir el pecado en el ser humano para que el ser humano perdiera esa posición de gobernante, para que perdiera su comunión con Dios y para conducirlo a la perdición eterna,
Pero Dios Padre iba a enviar al Mesías para morir en la cruz, para triunfar sobre la muerte y para redimir a los pecadores. Entonces, el Señor Jesucristo llevó a cabo esa obra. Entonces, el Señor Jesucristo ya pisó la cabeza de la serpiente. Ya lo venció cuando murió y cuando resucitó. Sin embargo, va a llegar un momento en el cual, en un sentido literal, Satanás va a ser atado bajo los pies, o más bien va a ser aplastado bajo los pies de los creyentes. Y ese momento todavía no ocurre. Porque como bien dice la carta a los hebreos, todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas al Señor Jesucristo. Cristo ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo ya está en su trono celestial reinando. La obra de salvación ya fue efectuada. Y el día de hoy tenemos victoria sobre Satanás. Amén que sí. Pero todavía las cosas en su totalidad no están subordinadas a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Satanás todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando estudiemos la carta a los Corintios, vamos a ver que Satanás todavía se levanta en contra de la iglesia. Satanás todavía provoca disensiones en la iglesia. Cuando lleguemos a la primera carta de Pedro, nos vamos a dar cuenta que Satanás todavía anda rugiendo, buscando víctimas. Y de hecho, ha devorado a hartos. Entonces, a pesar de que el Señor Jesucristo pisó la cabeza de la serpiente en la cruz y venció a Satanás, va a llegar un momento en el futuro en el cual Satanás va a ser totalmente aplastado y va a ser puesto bajo nuestros pies. Porque a diferencia de lo que muchos piensan, el día de hoy Satanás no está en el infierno. Satanás el día de hoy no está atado. Hay posturas teológicas que dicen que cuando Cristo vino, ató a Satanás y Jesús ya trajo el reino y el reino ya está. No, no, no. Eso todavía no ocurre. Satanás no está atado. Satanás anda suelto y es peligroso. Pero va a llegar un momento en la segunda venida de Cristo que Dios va a enviar un ángel, esto está en Apocalipsis capítulo 20, y este ángel va a encadenar a Satanás y Satanás va a ser apresado y va a ser puesto en el abismo. Ahí Satanás va a ser atado y va a ser puesto bajo nuestros pies. Y el milenio se va a manifestar y Cristo va a reinar sobre la tierra. Y va a cambiar la atmósfera terrestre. Y Cristo va a reinar con poder, autoridad y gloria sobre el mundo. Y va a comenzar el reino del Señor Jesucristo sobre la tierra. Después de 1000 años, Satanás va a ser suelto de su prisión. Y va a volver a engañar a las naciones. Pero ¿qué va a pasar? Va a descender fuego del cielo y va a consumir a todos los enemigos de Cristo. Y Satanás en ese momento definitivamente va a ser condenado para siempre al lago de fuego. Y va a ser derrotado y no tendrá nunca más ningún poder y ninguna potestad. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión a ese gran evento, en el cual primeramente Satanás va a ser atado y puesto bajo nuestros pies, y segundo, Satanás va a ser condenado para siempre al lago de fuego, en lugar del cual nunca saldrá. Entonces, como les mencioné adelante, la victoria del creyente es segura. Estamos en un camino de progreso, de victoria, y escatológicamente, en el futuro, Satanás será totalmente derrotado y no tendrá ningún poder y ninguna influencia. Entonces, Satanás va a ser aplastado bajo nuestros pies. Pero esa es una obra que Cristo va a llevar a cabo. Así que cuando escuchen a alguien en su oración, en su predicación, decir, diablo, yo te ato, diablo, yo te mando al abismo, diablo, vete, diablo, no. La palabra dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice atacar al diablo, dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Bien, la última observación al pasaje antes de cerrar. La hora ha avanzado, pero si hay un último comentario, lo vamos a considerar. Bien, ¿hay alguien por ahí? No. Entonces voy a comentar yo lo último para cerrar. Dice ahí, versículo 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El apóstol Pablo habla de Dios como el único y sabio Dios.
No hay Dios fuera de nuestro Dios. No hay Dios fuera del trino Dios. Solamente hay un Dios y este Dios está lleno de sabiduría. Y por medio de la carta a los romanos, el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo, nos comparte su sabiduría para entender su ser, su plan, su propósito. Y eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas 16 semanas. Yo espero en el Señor que hayamos recibido cada enseñanza de la carta a los romanos. En el caso de que algo les haya quedado inconcluso, si tienen alguna duda, ustedes saben que pueden llamar, que pueden programar conmigo una sesión para poder leer el texto y aprenderlo. Pero lo importante es que sepamos esto, que la palabra está llena de sabiduría. Llena. Y esa sabiduría está a nuestro alcance. Dios es un Dios sabio. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios quiere conformarnos cada vez más según la imagen de su Hijo. Sigamos creciendo en la sabiduría, en el conocimiento del Señor y que esa sabiduría impacte nuestro vivir y nuestras costumbres cotidianas. Y vamos a glorificar al Señor siempre con nuestra conducta. Amén. Amén, háganme así, si quieren, si dicen amén, para bien, excelente. Bueno, vamos a orar entonces para cerrar la reunión del día de hoy. Así que, bueno, y aprovechando que está Jorge con nosotros, le voy a pedir a él que ore, si pueda activar ese micrófono para que pueda orar al Señor en gratitud por la reunión que hemos tenido, por el tiempo de estudio, y obviamente también agradecemos al Señor porque el día de hoy Jorge estuvo con nosotros compartiendo. Así que le voy a pedir que ore él para cerrar la reunión del día de hoy.